En el Palacio de Exposiciones y Congresos del Ministerio de Información y Turismo y presidido por el director general de Radio y Televisión, ha tenido lugar el acto de entrega de los premios Antena de Oro. Cuando el señor Adolfo Suárez llegó a la presidencia del gobierno en el año 1976, entre los cargos que había ocupado antes estaba el de director general de Radio y Televisión Española, por lo que sabía bastante bien el poder que tenía la televisión, que no tenía la capacidad de profundizar en las noticias como lo tenía la prensa, ni de dirigirse a la gente influyente como lo hacían los editoriales de los periódicos, pero sí de captar la atención de un público muchísimo más amplio que el de cualquier publicación. Ya durante la etapa de don Carlos Arias Navarro, en Radio Televisión Española había habido un intento de apertura. Cuando el ministro de Información era don Pío Cabanillas, el director de RTV era don Juan José Rosón, y los responsables de informativos eran el periodista don Juan Luis Cebrián, que venía de publicaciones situadas editorialmente en la oposición al régimen, y don Mauro Muñiz, que en ese momento era su número 2. Luego el señor Cebrián y el señor Muñiz acabarían enfrentados como enemigos, algo muy habitual en la historia de los medios de comunicación, por otro lado. En esa etapa se inauguró algo que no se había hecho hasta la fecha, y era que los miembros del Consejo de Ministros tuvieran que responder ante una mesa de periodistas a preguntas en teoría no preparadas que eran emitidas a toda España por Televisión Española. Señor Ministro de Hacienda, para hacer frente a esta situación que usted ha puesto tan clara y rotundamente, el Gobierno ha adoptado medidas que afectan a los precios, a los salarios y medidas de tipo fiscal. El propio presidente del Gobierno, el señor Arias Navarro, se enfrentó a esas mesas. Señor presidente, ¿tiene el Gobierno en su agenda el propósito de acometer la reforma fiscal? Efectivamente, el tema de la reforma tributaria es de extraordinario interés, conciencia de todos los españoles. ¿Cómo se vive eso en una persona que fue director general de los servicios informativos de televisión durante el franquismo? Duré 7 meses escasos y dimití precisamente porque comprobé que no se podía informar en libertad con la dictadura, es decir, lejos de ser vocero de la dictadura, lo que traté fue de ser un submarino de la libertad. Aunque el señor Cebrián Echarri duró poco tiempo al frente de los informativos de RTV, aquella práctica, llamada el Gobierno informa, de un ministro que se sentaba ante una mesa de periodistas a responder preguntas, se seguiría haciendo durante el resto de mandato del señor Arias Navarro. Es decir, que ya 37 pesetas por de pronto está pagando el Estado por cada kilo de azúcar que se consume. Los buitres de Prado del Rey aseguran que cuando el señor Suárez llegó a la presidencia del gobierno, una de las primeras cosas que ordenó al señor don Mauro Muñiz y también a otro periodista de confianza, que era el señor don Juan Roldán, fue que retiraran de los archivos de Prado del Rey, al referirse a su biografía como nuevo presidente, cualquier referencia a su etapa falangista. Ni imágenes con uniforme del yugo y las flechas, ni brazo en alto, ni discursos de loa a José Antonio o al general Franco. Lo que debían potenciar los informativos era que el señor Suárez representaba a la nueva generación de políticos de España. Adolfo Suárez posee dotes de juventud, inteligencia y energías necesarias para su difícil compromiso. Dotado de una ya larga experiencia en la gestión política, pese a contar solo 43 años, ofrece la imagen de atractiva modernidad que conviene a nuestra joven monarquía. Es un rostro joven para un tiempo joven también. Un hombre de nuestros días, abierto y sensible para percibir las demandas de una sociedad en proceso de cambio. Por su juventud, por su perfecta compenetración con los propósitos de la corona, que asume en su integridad, la gestión del señor Suárez ofrece en principio un máximo de garantías. Pensamos que hay que recibir al nuevo presidente del gobierno con ánimo abierto para la esperanza y actitud generosa en la asistencia a las demandas que, indudablemente, el país exige de todos. Y la persona a la que don Adolfo Suárez escogió para que liderara la RTVE de ese periodo de transición fue un publicista, no un periodista, don Rafael Ansón Oliart. El señor Suárez le conocía porque el señor Ansón Oliart ya había sido su jefe de campaña en su proceso para ser elegido consejero nacional del movimiento, en una votación en la que el entonces falangista señor Suárez logró derrotar a todo un referente franquista como era el marqués de Villaverde. El señor don Rafael Ansón tenía un encargo, tenía que vender la democracia a los españoles. Y un segundo encargo,
asociar el concepto democratizar España a la figura del presidente señor Suárez. Para los telediarios, el señor Ansón formó una alineación en la que, según él, cada responsable de telediario tenía total autonomía en el suyo. Don Ladislao Azcona en el telediario del mediodía, el de las 3, el socialista don Eduardo Sotillos con total autonomía en el telediario de las 9 y don Pedro Macía en el telediario de la noche. A esto se había que añadir a don Miguel Gozalo, que hacía el telediario de la segunda cadena, que entonces aún no se llamaba La 2. Es evidente que Televisión Española era la única, que el telediario de la tarde de la noche lo veían 22 millones de personas, 22 millones, después de comer 14. Una vez el presidente me decía: Rafael, tú mandas más que yo. Le decía: mira, Adolfo, no, porque tú me puedes quitar y yo a ti no. Es la alineación que comentaba. La Azcona tenía 26 años y era un poco el niño mimado. Eduardo Sotillos le daba seriedad, profundidad para la gente. Pedro Macía era el que decía por las noches a última hora lo que el franquismo más o menos quería oír para que no parecieran que se había hecho una ruptura. Y Miguel Ángel Gonzalo en la segunda cadena estaba con los hippies, por decirlo de alguna manera. El más progre. Pero sobre todo, lo importante es que cada uno de ellos decía lo que quería. En Radio Nacional de España estaba entonces don Luis del Olmo. Es importante destacar que en aquel momento Televisión Española operaba en régimen de monopolio. El que quisiera enterarse de lo que hacía el gobierno por la televisión solo conocería la versión de Televisión Española. De igual modo, en aquel momento, las radios privadas, para dar noticias, tenían que contactar con Radio Nacional, que era la única que estaba autorizado para ello. Una de las novedades de la etapa del señor don Rafael Ansón Oliar era que se acabó aquello de un ministro o un presidente ante una mesa de periodistas. A partir de ese momento, cada vez que el gobierno quisiera informar al pueblo, lo haría mirando a cámara, según ellos para mirar directamente al pueblo, sin intermediarios, pero en la práctica el señor Suárez nunca se sentó, mientras fue presidente, ante una mesa a responder a periodistas en una entrevista en directo. Cada vez que quería comunicar algo, informaba al señor Ansón, venían las cámaras de RTV y se dirigía al pueblo con una facilidad que no tenía lógicamente ningún otro político. Ocurrían tragedias como la Semana Trágica, llamada y venían las cámaras de TV para que pudiera hacer su declaración. Que de actitud y predisposición al diálogo pacífico, todo. De abrir el juego político para normalizar la vida ciudadana, todo. Del reconocimiento a la peculiaridad y personalidad de las regiones, todo. De hacer posible que las diversas opciones políticas puedan desarrollar sus legítimas aspiraciones al poder, absolutamente todo. Esta es, señoras y señores, nuestra actitud y estos son nuestros propósitos. Legalizaba el Partido Comunista, lo adelantaba primero Radio Nacional. Han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado. Después el telediario del señor Azcona. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Interrumpimos la programación a las 7:20 de la tarde para ofrecerles una información de alcance. El Partido Comunista de España ha sido legalizado. Les ofreceremos en la segunda edición de Telediario, dentro de poco más de 2 horas, más información sobre esta importante noticia. Y después, cámaras de RTV para dirigirse al público el presidente señor Suárez. No solo no soy comunista, sino que rechazo firmemente su ideología, pero sí soy demócrata. Y sinceramente demócrata. Por ello pienso que nuestro pueblo es suficientemente maduro y lo demuestra a diario como para asimilar su propio pluralismo. Una de las críticas que se hizo a la TV de don Rafael Ansón fue algo de nepotismo por el hecho de que, siendo él director general, pusiera varios programas, encargara varios programas a su hermano don Luis María Ansón, como La Prensa a Debate, un programa periodístico, o 300 millones, un programa literario. Es cierto que don Luis María Ansón era en ese momento un periodista con muchísimo poder, más poder que el que tenía don Rafael Ansón, de hecho. Pero también es cierto que cuando su hermano dejó Televisión Española, él dejó de presentar programas. La semana que viene, señores espectadores, el rey de España viaja a Roma para visitar al Santo Padre.
la historia se renovará entre las viejas piedras del Vaticano. Otra crítica que se hace a don Rafael Ansón fue intentar cargarse a don Luis del Olmo por hacer una entrevista en la que se criticó al presidente, el señor Suárez, y a la clase política en general. Don Luis del Olmo salvó su cuello gracias a que el diario El País hizo una nota informando del cese, provocando una reacción en contra del mismo y permitiendo que fuera anulado aquel despido. Pero demostró que don Rafael Ansón estaba por encima de todo al servicio del presidente Suárez. Conviene recordar que en aquel momento RTV ni siquiera era un ente público, era un órgano que dependía directamente del Ministerio de Información, como si fuera una subsecretaría más. Pero si su principal objetivo era potenciar la figura del señor Suárez de cara a las primeras elecciones, las de 1977, lo consiguió. ¿Es usted de Cebreros? Sí, señor, yo soy de Cebreros. ¿Conoce al presidente? Pues claro que le conozco. ¿Jugué con él? Conozca usted también a Adolfo Suárez. Fotografías inéditas, momentos trascendentales y humanos de su vida. Y en aquellas elecciones, el señor Suárez, que ya no era visto como un exdirigente del Movimiento Nacional, sino como el paladín, el artífice de la democracia en España, logró la mayoría. Con la asistencia de ustedes, desde la normalidad que estamos alcanzando, desde la moderación que nos inspira, desde el diálogo con todos los grupos y partidos, creo que seremos capaces de consolidar definitiva y firmemente una monarquía democrática capaz de dar respuesta realista a los problemas que nos acucian. Para defenderse, Televisión Española emite el mismo día de las primeras elecciones una entrevista a un periodista en teoría neutral para que valore la labor de Televisión Española, pero el periodista, don Abel Hernández, era conocido por su línea suarista y por ser amigo personal del presidente Suárez. A priori se ha dicho que el papel que iba a jugar la televisión en estas elecciones iba a ser decisivo. La verdad es que los que hemos hecho información durante estos días en Televisión Española llegábamos a tener una especie de psicosis, como si se nos analizara con lupa y se nos midiera cada uno de nuestros gestos y actitudes. Yo quisiera que me dijeras, desde tu punto de vista exterior a la televisión, ¿cómo crees que ha jugado la televisión en estas elecciones? Sí, yo creo que se os notaba ese detallismo. Desde fuera, honradamente, creo que la casa de Prado del Rey ha sido, en esta campaña electoral, la casa de todos. Desde fuera, creo que es de justicia reconocer que en esta campaña electoral la Radio Televisión Española ha sido neutral, ha sido exquisitamente neutral. No compartían ese punto de vista los partidos de la oposición, que dado que no podían decirlo en RTV, lo dijeron en el Congreso de los Diputados. Desde esta tribuna se ha cometido tal vez un desliz involuntario cuando se habló de la televisión, instrumento enormemente válido para llevar la credibilidad de lo que hace cada fuerza política y cada partido político al pueblo. Instrumento absolutamente necesario para que se haga en esta ocasión. Y digo que el desliz quizás haya estado en recomendar al gobierno que recupere la televisión. Yo recomiendo al Parlamento un esfuerzo considerable para recuperar la televisión, aunque le pese al gobierno, pero al Parlamento, para recuperarla para todos. Es la televisión del Estado, no del gobierno. Es la televisión de todos y todos tenemos el mismo derecho a utilizarla. Para que la televisión deje de ser un instrumento privado, en primer lugar del gobierno, pero algunas veces ni siquiera del gobierno, sino de su director. Porque yo diría que la televisión no ha ayudado nada o casi nada a presentar al país los acuerdos de la Moncloa. Pero lo que acabaría con la etapa de don Rafael Ansón no sería su gubernamentalismo, sino lo contrario, que el 11 de noviembre permitió la emisión en un programa musical, Yo Canto, emitido en abierto y en horario de toda la familia, un programa dedicado al cantante don Luis Pastor, que aprovechó para hacer alegatos en favor del comunismo en el que él militaba y con fuertes ataques a la derecha que venía a fin de cuentas del franquismo. Eso causó que desde la prensa conservadora, periódicos como el ABC, entonces dirigido por don Guillermo Luca de Tena, o el diario El Alcázar, que entonces dirigía don Antonio Izquierdo, hicieran una campaña contra el señor Ansón, acusándole de haber entregado Televisión Española al comunismo. Eso causó que el gobierno, que ya tenía pensado
cambiar al director, dado que al entrar en escena una nueva constitución había que crear un nuevo estatuto para la Radio Televisión Española, aprovechó aquel episodio para reemplazar a don Rafael Ansón, lo que provocó que un número de profesionales de RTV, encabezados por doña Pilar Miró, emitirán un manifiesto a favor del señor Ansón y en contra de los periódicos ABC y El Alcázar. De todas formas, yo quisiera preguntar una cosa. ¿Cómo se puede explicar que Carter llegara presidente de Estados Unidos si no es por la televisión? ¿Cómo se puede explicar que Carter llegue a la presidencia de los Estados Unidos sin contar con la televisión? Evidentemente no se podría explicar, pero toda la televisión norteamericana apoyó a Carter rotundamente frente a Reagan y Reagan fue presidente de los Estados Unidos. La televisión ahí demostró su ineficacia. Aunque sea en un segundo. Por supuesto. En Estados Unidos, como todo el mundo sabe, no hay una televisión, hay muchas. Quitar al señor Ansón, por otro lado, no significó que Televisión Española dejara de ser gubernamental. Y tampoco impidió que don Rafael Ansón siguiera siendo un muy importante asesor del presidente Suárez durante el resto de su mandato. El empresario Rafael Ansón, hermano del periodista Luis María Ansón, también aparece en los papeles de Panamá. Fue apoderado de Península, una empresa offshore con sede primero en el paraíso fiscal de Samoa y después en Seychelles. Una sociedad que tuvo vinculada una cuenta en Suiza desde el año 2007. Ansón dice que no conoce ni la sociedad ni la cuenta.